Aleluya. Amén. Su presencia está aquí. Amén. ¿Cómo se llama la enseñanza? Manifestando las obras de Dios Padre. Y hoy vamos a aprender cómo se manifiestan las obras del Padre. Y sé que muchos o todos ustedes han manifestado las obras de Dios, del Padre. Pero el propósito de esta enseñanza es ir a otro nivel y a manifestar más seguido las obras de Dios. O sea que este año vamos a ser intencionales. Amén. Esa es otra palabra que el Espíritu Santo está acentuando como firmes y constantes. Ahora, intencionales. Ya no nos vamos a quedar en el anhelo, en la esperanza, sino que vamos a ser intencionales en todas las cosas. Amén. El significado de manifestar, hay dos significados de la palabra manifestar. Decir algo con cierta solemnidad o formalidad para que se sepa o se haga público. Amén. Como Shakira, que hizo público. Ya. O sea que se manifestó. También significa mostrar o dejar ver una cosa, especialmente algo inmaterial. Aleluya. ¿Sabe qué dice Hebreos 11:3? Le hace Hebreos 11:3. Hay muchos versículos importantes que aprendernos. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y manifestar, dice aquí en esta otra explica, otro significado, dejar ver una cosa, especialmente algo inmaterial. Amén. Dios no es material, es espíritu, ¿verdad? Pero Dios, para darse a conocer, hizo la creación. Amén. Y lo mejor, te hizo a ti y a mí para darse a conocer en medio de la tierra. ¿No te parece grandioso eso? Por eso es importante que manifestemos las obras de Dios Padre. Cuando Él llamó a Moisés y le entregó su vara, le dijo: ojo, Moisés, no se te olvide hacer las maravillas que he colocado en tu mano con esa vara. Y llegó un momento donde cuando ya hizo las maravillas y salió Moisés con el pueblo y estaba frente al mar rojo y los egipcios venían detrás, viene y clama. Y el Señor le dijo: ¿y por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche y extiende esa vara. ¿Se te olvidó que te dije que no se te olvidara de manifestar esas obras que coloqué en tu mano, en tu vara? Dios ha colocado en ti talentos y dones y te ha dado una vara, simbólicamente hablando, para que manifiestes su obra. Amén. Este talento que tienen las mellitas V, Valeria y Valentina, ¿verdad? Las gemelas. Eso no se puede quedar en el anonimato. Y yo necesito, Sindri, con Iván, y en esto hay que ser intencionales, nunca se les olvide, intencionales. Organicen un grupo con el Espíritu Santo y practiquen. ¿Sabe dónde está aprendiendo ella a tocar esa guitarra? En un tutorial en YouTube, en su casa. Pero reúnanse a practicar la alabanza, la adoración, que tenemos al mejor maestro de alabanza, el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y Él traerá algún maestro, alguien lo hará, pero mientras tanto lo tenemos a Él. Amén. Entonces hay que hacer uso de todo lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a hacer. Amén. Nosotros no somos diseñadores gráficos, pero muchas cosas, el devocional, un café espiritual, nosotros hicimos los diseños. Va con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por favor, manifestando las obras de Dios Padre. Jesús es el primero que manifestó las obras de Dios Padre. Pero quizás naturalmente podríamos hacernos esta pregunta: ¿cómo que Jesús fue el primero que manifestó las obras de Dios Padre? Si Abraham y Moisés fueron primeros, humanamente hablando. Amén. Hijo, que apenas un poquitico de volumen, sí, gracias. Miren, Jesús fue el primero que manifestó las obras de Dios.
Pero cualquiera diría, pero es que Jesús se manifestó fue en el Antiguo Testamento, humanamente. Pero miren lo que dice Juan capítulo 1, precisamente el versículo 3. Que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y está hablando de la creación. El primero en manifestar las obras de Dios fue nuestro Señor. Y en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Que intentaron apedrearlo. Pero antes de que Abraham fuese, Jesús es. Y Él es el primero. Amén. Y quiero enseñarle algo. Voy a ir avanzando porque es bastante lo que le voy a decir. Pero Jesús no hizo nada por sí mismo, sino que hizo todo lo que el Padre le enseñó que hiciera. Él eso hizo. Y ya les voy a decir la lectura y quiero que sepan que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Todo tenemos que hacerlo según Dios, según el Padre nos enseña. Ahorita les voy a hablar acerca de una relación con el Padre, porque ese ha sido el problema de muchos. No tener identidad con el Padre. Algunos no tienen una relación con Dios Padre. ¿Por qué? Porque nunca vivieron con un Padre. Amén. Yo nací y mi papá ya no vivía con nosotros cuando yo nací. Por el propósito de Dios. Amén. ¿Verdad? De pronto, como yo siempre lo digo, mi papá de pronto fue a llevar los espaguetis que llevaba y ya, el fuego todavía estaba prendido y nací yo. Amén. Un ministro de fuego. Aleluya. Pero miren, Jesús no hizo nada por sí mismo, sino que todo lo que el Padre le enseñó que hiciera, eso hizo. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20 y versículo 36. Juan capítulo 5, versículos 19 y 20 y el versículo 36. Voy a hacer una pausa aquí. Mi amor, hay que orar por el papá de la hermana Inés, por el señor Víctor, el tema de la salud. El papá de la hermana Inés está en UCI. Él le toma ahorita datos. Bueno, tú oras por él, te encargo eso. Bueno, Juan capítulo 5, versículo 19 y 20 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillarán. Y el versículo 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él está haciendo las obras del Padre y tú y yo tenemos que hacer las obras de Dios Padre. Y ahorita vamos a aprender más, pero miren cómo Jesús no hizo nada sino por lo que el Padre le enseñó. Muchas veces, y el Señor me lo está enseñando, corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? Tú por qué hablaste así, o tú por qué dijiste esto, y resulta, pasa y acontece que Él está viéndote a ti y a mí, y entonces Él va a hacer lo que tú hagas y dirá lo que tú digas. Y a veces yo he corregido a los niños: tú por qué hablaste así, pero me acuerdo que yo lo dije. Tremendo, ¿verdad? Jesús tenía una relación con papá y papá le enseñó cómo se hacían las cosas, cómo debía comportarse. Y eso es la raíz. Dios trajo esta palabra hoy y me enseñó muchas cosas hoy. Y Él mismo me ha ido enseñando. Solamente que ahí es donde tenemos que hacer lo que estoy diciendo, ser intencionales. Pero yo recuerdo un día que 2 personas me reclamaron: pero pastor, coja y discipline y haga a la gente. Y yo me metí en oración y el Señor me dijo: tú vas a tratar a la gente como yo te trato a ti. Entonces hay gente que le gusta el palo y se van a la iglesia donde le dan palo. Bueno,
Eso es respetable. Hay gente que se siente bien si lo disciplinan. Se sienten pecadores y se dan látigos y no saben lo que es la gracia de Dios. Amén. Y nosotros no hacemos eso porque así no nos ha enseñado Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces Jesús aprendió del Padre. Y aquí lo dice, según el Padre me enseñó, porque el Hijo hace lo que el Padre le enseña. Hay otro pasaje que dice, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Así de sencillo, amén. Por eso la responsabilidad que tenemos nosotros. Si nosotros no hacemos las cosas, y tome nota, si nosotros no hacemos las cosas que Dios nos manda hacer, pueden ocurrir dos cosas negativas. Repito, si no hacemos las cosas que Dios nos manda hacer, pueden ocurrir dos cosas. La primera, nos pueden ser quitados los talentos y se los darán a los que sí hacen. Hay gente en la iglesia que está y cuando viene otro y va a hacer, o hay gente que está en la iglesia y no hace, o hay gente que está en la iglesia y hace, pero cuando viene otro, entonces el celo. Ya, que no debe ser así. Hay que me vas a quitar mi puesto. Tú tienes un lugar y el reino de los cielos lo que tiene es lugar. Amén. Yo estoy tirándole tantamente. Aquí hay tanto ministro de Dios que Dios usa tremendamente. Yo digo, Santa Marta está pequeña para tanto hombre de Dios, tanta iglesia, pero resulta y pasa de que hay gente que tú tienes algo para gente que no tiene otro. Amén. Así de sencillo. Y miren, el pastor Ricardo Rodríguez tenía un ministro hace años cuando él empezó. Él era el único que cantaba. Y después yo empecé a ver más. La voz de todas las canciones era la de él. Ya no está con ellos. Tampoco puedo saber qué pasó. De pronto a veces yo escucho cosas que dicen enseñando y más o menos intuyo. Pero esta persona seguramente se sintió ahí. Yo era el único. Y cuando vinieron más, quizás se incomodó. Hubo otros que se fueron porque se sintieron con el talento y voy a hacer mi CD, mis canciones. ¿Ok? Y así he visto que ocurrió después con otra persona, también de allá. Y hoy día hay unos ministros, porque el problema, cuando Dios te usa, y el problema de cada uno de nosotros, es que a veces viene y nos inflamos. Para después, si nos inflamos, es peligroso porque el mundo está lleno de alfileres y de cactus. Entonces, ¿qué pasa cuando nos inflamos? Se nos olvida y viene Dios a tratar con nosotros. Los ministros que estoy viendo, todos, porque estos ministros de los que estoy hablando que tenían ellos, tú los mirabas y tú decías, wow, se le ve que es un ministro, wow. Entonces vienes tú y lo referencias, ¿verdad? Entonces lo pones arriba. Y el otro, hoy día hay puro ministro que tú los miras y tú los ves bajo perfil, pero son ungidos. Entonces aquí el problema es que la misma unción que está sobre esa iglesia usa todo esto. Aquellos eran más reconocidos, ya no están. Ahora hay unos que no son reconocidos para nada. Y la misma unción. Hay una persona de allí, una mujer, qué unción. Y es la única que ha permanecido igualita. Con la unción, pero con la actitud humilde. Y qué unción que tiene cuando ministra. Entonces, bueno, no sé por qué me metí aquí. Pues estamos hablando de los talentos. Nos son quitados los talentos y se los darán a los que sí hacen, ¿verdad? Miren, acompáñenme. Pero esto es porque si no hacemos las obras que Dios nos manda. Amén. Con la actitud. Mateo 25, 18. Dice: pero el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Quiero que sepa que los talentos y los dones que Dios te ha dado no son tuyos, son de Dios. Y este vino y lo enterró. Vayamos al versículo 25.
él le estaba explicando porque había enterrado el talento. El versículo 25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 28, porque no quiero leer tanto por tiempo. Quítenle pues el talento y denle al que tiene 10 talentos. Ya ustedes conocen la historia. El Señor le dio a 3 trabajadores 1, 2 y 5 talentos. El que tenía 5 lo multiplicó en 5 más, tenía 10. Y el que tenía 2 en 2 más. Y el que tenía 1, que era más fácil multiplicar 1 que 5, lo enterró. Así que si tú no haces ni manifiestas las obras de Dios con lo que Dios te ha dado a ti y a mí y a avivadores, entonces viene Dios y se los da a otro. Amén. Y yo no quiero que Dios me quite mis talentos. Y yo no quiero que Dios me deje de usar. Amén. Entonces es importante que sepamos esto. Que nunca te sientas aludido con otro. Porque a todos nos pasa. Pero usted esté tranquilo, usted haga lo que Dios le mandó. Amén. Gloria a Dios. Miren lo segundo que puede ser quitado. Mateo 21, 43. Todavía no lo voy a decir el punto. Mateo 21, 43 dice: por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los talentos funcionan en el reino. ¿Me hago entender? Si usted estudia una carrera, cualquiera que sea, medicina, psicología, administración, usted la estudia para poder desarrollar eso. ¿Dónde? Dígalo. En una empresa. ¿Sí o no? El reino funciona así. Y usted tiene dones y tiene talentos que tienen que funcionar ¿dónde? En el reino. Amén. En el mundo tiene cantantes talentosos, pero que no le cantan a Dios, que no le cantan al reino y que lo único que hacen es entretener. Amén. Y lleva a perdición a muchos, ¿cierto? Sobre todo el tema del reggaetón, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cierto? El ra. Bueno, el ra te raja con Dios. Esa es una gran verdad. Amén. Entonces yo le doy gracias a Dios. Señor, gracias porque me llamaste y me sacaste del sistema del mundo y me colocaste en el sistema del reino para yo ser alguien productivo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces no permitas que tus talentos te sean quitados. Ponlos en función. Los que están en la congregación, tus talentos, ponlos en función. No permitas que nada ni nadie estorbe en que tú te desarrolles con Dios. Amén. Entonces yo lo voy a abrir aquí un poquito mi corazón. De manera personal, por el celo de Dios, a mí me incomoda. Y esto no es con nadie, porque es que esto yo lo he visto por años. Cuando una persona te condiciona para buscar a Dios, para servir a Dios. Vea, hermano, yo sí, ¡ting! Ahí te lo mando, Señor. Y lo dijo Kay Lewis lo dijo en el Congreso, ¿se acuerdan? Porque no hay nada más hermoso que servir a Dios y servirle con libertad, no con limitaciones. Amén. Pero tú eres el que tienes que estar seguro. Si te dicen lo que te digan. A mí me contó alguien, un policía, que conoció una mujer metida con Dios y su marido era de rango alto. Yo creo que me lo contó. Bueno, pues no voy a decir quién me lo contó, pero me lo contó alguien. Amén. Y este hombre le dijo: o tu Dios o yo. Ahí lo mandó a volar. Amén. Ahora hágalo con sabiduría, porque esto lo hizo ella. Ella se decidió. Ya. Pero ella no permitió que alguien le entorpeciera con Dios. Amén. Estoy hablando para personas que le ponen camisa de fuerza. Tengo una amiga que hasta hoy día permanece y está en un liderazgo desarrollándose
su papá le pegaba. Su papá le decía, tú no vas para esa iglesia, literal. Ella ¿qué hacía? Se llevaba su ropa particular cuando le tocaba servir, se iba para su oficina y de ahí cogía para la iglesia, servía a Dios y volvía y llegaba a su casa. Pero nunca lo permitió. Amén. Muchas cosas te van a limitar, pero tú tienes tantos talentos y dones de Dios. Manifiéstalos ya. No hay tiempo para esperar. Amén. A la gente que se convierte en este tiempo, le toca crecer en este tiempo como están las cosas. Yo le doy gracias a Dios, Señor, gracias porque cuando en el tiempo en que yo conocí al Señor, yo aproveché. Amén. Yo no me enredé con nada ni con nadie. De hecho, yo llegué al noviazgo y ya ustedes saben que ¡pum! Corté eso enseguida y me metí con Dios. Y yo no permití que nada, ni papá, ni mamá, ni novio, ni novia, ni empresa, ni trabajo que me pidieran servir a Dios. Pagaba los domingos que me tocaba trabajar con tal de ir a servir a Dios. A mí no me importaba si me descuadraban el sueldo por Él, por el reino. Porque eso es lo que te va a dar carácter. Jesús lo dijo literal. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El que pone su mano en el arado y mira atrás no puede ser mi discípulo. El que no negare padre, madre, hermanos y no dejare casa por mí no puede ser mi discípulo. Y Él dijo que tendrás recompensa, porque seguir a Dios tiene su recompensa. Amén. Así que iglesia, tienes talentos y estás en un reino. No desperdicies tus talentos, porque el talento y el reino te será quitado. Mira lo que dijo el Señor. Si no, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. ¿A quién se lo estaba diciendo Jesús? A los que no habían creído en Él. Y dijo, les será dado a gente que produzca los frutos de Él. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Amén. Amén o amén. Amén. Gloria a Dios. Esta es una gran verdad. Y si tú no creas carácter frente a las cosas que te limitan, servir a Dios, se acabó quien te quería. Porque tenemos que forjar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que nos toca hacer, forjar el carácter de Cristo en nosotros. Sí o sí. Amén. Vamos a avanzar, me quedé aquí en este punto, ¿verdad? Oh, muy bueno ese punto. Bueno, ¿cuáles son las obras o esas obras? Te voy a hablar de las que hizo Jesús y que nosotros tenemos que hacer, pero hay tantas cosas que ¿se acuerdan que Juan dijo? Y muchas otras cosas más hizo Jesús, que si se escribieran no alcanzarían los libros. O sea que Jesús, cada milésima de segundo en la tierra, no la desperdició, ¿verdad? Y nosotros viendo Netflix por hora, jugando Free Fire, Disney, viendo a YouTuber. Amén. Amén. Pero miren, la salvación, que es importante, ¿verdad? En Lucas capítulo 19, los primeros 10 versículos, está la historia de Zaqueo. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Esa es una de las obras, salvación, llevar salvación a donde lo necesiten. Amén. Por eso este año estamos siendo más intencionales en la labor social. Yo duré 2 semanas en una clínica en Barranquilla y fue a predicar ya casi cuando me venía. Y yo dije, ¿por qué no lo hice antes? ¿Sí ven? La de sanidad, la mujer del flujo de sangre que Jesús sanó. La restauración, el leproso, Mateo capítulo 8, los primeros 4 versículos, un leproso que Jesús sana. Restauración, consolación, la viuda de Naín. Que no anoté la cita aquí. La viuda de Naín, que Jesús le resucitó un hijo, consolación. Resurrección, la de Lázaro, que está en Juan capítulo 10 y 11.
todas las obras que hizo Dios. Amén, iglesia. Y hay muchas más obras por hacer. Hay alguien que se lo escuché decir en una prédica al pastor Rudy Gracia, que era un psicólogo reconocido, un erudito, ¿verdad? Una eminencia, como diríamos, en el tema de la psicología. Y dijo, ya tengo la solución al tema de la depresión en la gente, para que se cure de la depresión. Y eso fueron los medios de comunicación y todo el mundo expectante. A ver, díganos, ya encontró él el secreto. ¿Y saben qué dijo? Vaya, cuando esté deprimido, váyase para la calle y ayude a otra persona, y sane a otra persona, y consuele a otra persona, y cuando regrese a casa, ya la depresión se habrá ido. Amén. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces déjale tus cargas a Jesús y el yugo que tú llevas, porque todos tenemos que llevar un yugo, por si no lo sabías. ¿Cuántos saben qué es un yugo aquí? Todos. Para los que no saben qué es un yugo, es una pieza de madera que le colocan a los bueyes, para los que no saben, sobre el cuello, y tiene la forma como de una M. Y a los bueyes le ponen ese yugo porque los dirigen para arar la tierra. Todos tenemos que llevar un yugo, pero es mejor llevar el yugo del Señor. Él dijo, mi yugo es fácil. Pero el yugo de tu vida, de tus preocupaciones, de tus problemas, de cómo yo resuelvo lo que yo quiero, ese es un yugo difícil. Y la carga, dice, y ligera mi carga. El Señor dijo, vengan a mí los que estén, ¿qué? Trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es como si tú tuvieras ahí una caja de madera encima, llena de herramientas. Y el Señor viene y te dice, mira, dame la caja y coge esta de icopor. Así es literalmente el yugo de Dios. Fácil. Y su carga ligera. Porque Él nos facilita hacer las cosas. Gloria a Dios. Avancemos. ¿Cómo puedo llevar a cabo esas obras? Sobre todo diariamente. Lo primero que hay que hacer es trabajar para el reino en cualquier parte donde estemos. Y en Mateo 9:35 el Señor dice, Mateo 9:35 dice el Señor, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Dónde estaba haciendo Jesús? Recorriendo. Tú tienes que hacer la obra de Dios en cualquier parte. Y si alguno dice aquí, sí, pastor, pero es que yo no leo la Biblia como usted y no conozco la Biblia como usted, pero es que hay gente que no lee la Biblia y está haciendo obra social. Los que ayudan a los perros. Ahí mi esposa me dice, como yo no comparto, y a mí me gustan los animales, pero yo no comparto la gente que humaniza a los animales. Eso yo no lo comparto. Ya, cuida a los que son como niños. Y hoy día se ha invertido. Hay gente que al hombre lo ha puesto como un animal por las maldades que ha hecho el hombre, y entonces a los animales. El amor más puro es el amor de un perro. Así dice. Pero ahí están equivocados, porque el perro no tiene el Espíritu Santo y tampoco fue hecho imagen y semejanza de Dios. Pero mi esposa me decía, mi amor, pero hay gente que Dios estableció en el mundo para ayudar a los perritos, y eso no es mentira. Entonces usted es una persona que en el reino, Dios lo hizo con dones y con talentos, y usted tiene que ponerlos a producir, y va a haber beneficios para usted de parte de Dios. Amén. La compasión por la gente que no conoce de Dios. Y en el versículo 36 de Mateo 9 dice la palabra que Jesús dijo, y viendo a la gente desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor, tuvo compasión de ellas. Y le dijo a sus discípulos, envíen más gente que ayude a estas personas. Entonces es importante, iglesia, que tú seas una iglesia compasiva.
que tengas compasión de la gente. Y acuérdense lo que aprendimos el viernes. ¿Cómo se llamó la prédica del viernes, los que vinieron? A ver. No, la del viernes. La del viernes. ¿Cómo fue? La del viernes. Ajá, los que vinieron. Volviendo a ser 100% espirituales. Volviendo a ser 100% espirituales. Y una de las cosas que tenemos que aprender, iglesia, la tenían en la puntica de la lengua. Está muy larga. Una de las cosas en las cuales tenemos que ser espirituales es en el tema de la compasión y la misericordia. Yo creo que todos conocen hace poco la pastora, que fue una intención del enemigo, una pastora que hace buena obra, muy influyente, creo que es en Ecuador, y se coló un video íntimo de una mujer parecida a ella. Era ella. Pero es del pasado, le sacaron algo del pasado, ok. Ajá. Bueno, le sacaron un video del pasado, si era ella, pero para tratar de difamarla, pero es por lo que ella hace. ¿Y quiénes fueron los primeritos que empezaron a tirar las piedras? Nosotros los evangélicos, nosotros los cristianos. Miren, yo vi comentarios, me puse a ver comentarios. Hay un joven que yo no sé ni cómo llegamos a ser amigos en Facebook. El muchacho es homosexual y él puso un video dando sus puntos de vista y yo me puse a escucharlo. Oye, en ningún momento atacó él dijo, pero si eso es normal entre una pareja que se quiere. Bueno, dijo otras cosas, no vulgares, pero dijo otras cosas que yo aquí no voy a decir, que no vienen al caso, ¿verdad? Sobre todo que hay menores de edad. Pero esta persona no la juzgó, pero los evangélicos sí. ¿Qué problema con nosotros los evangélicos, mano? No debió grabar eso. Dice uno, bueno, ya. Pero eso fue cuando no estaba en Cristo. Pero el enemigo es así, te saca el pasado en algún momento. Y fue con su esposo. ¿Ves? Pero no debió hacerlo. Y así hay muchos casos. Pero tenemos que ser compasivos y misericordiosos entre nosotros mismos. Por eso en estos días coloqué algo que tenemos que poner en práctica. Por lo menos yo estoy siendo intencional hace mucho tiempo con esto. ¿Ok? Entonces yo publiqué algo. Para pastores y ministros. Todo pastor y todo ministro tiene una buena comunión con Dios. Porque eso se ve reflejado en las prédicas, en las oraciones que hacen por las personas. Y obviamente de Dios para acá ni se diga. Pero entre nosotros, ¿por qué no podemos tener una buena relación? Si se supone que tenemos una buena relación con el Dios del cielo. Eso es contradictorio. Y yo hice una publicación hace unos días y el mismo Espíritu Santo me la mandó a quitar. Y era verdad lo que yo estaba publicando, pero me dijo, quita eso. Y yo lo quité. Ya. El Espíritu Santo y mi esposa enseguida coinciden. Me llegó el WhatsApp. Y yo estaba acá. ¿Y tú qué andas colocando eso? Deja de estar mostrando en tu corazón lo que piensas en las redes. Usted no tiene que estar mostrando en su corazón lo que piensa en las redes, porque la gente se va a reír de ti. Entonces yo lo eliminé y solamente fue un pensamiento y bíblico. Pero no era mentira. Que para allá iba la flecha. Allá iba la lanza. Y nadie tiene que saber. Y bien. Entonces yo lo quité. Y sobre todo más rápido lo quité. Porque yo soy el que le dice a ustedes, ojo con las pullas por las redes. Oro de estar tirándole a otro en las redes. ¿Por qué? Amén. Y en estos días le hablé con respeto a otro ministro que colocó en diciembre y que
cuidado te ministra el espíritu de Papá Noel. Y él estaba dando regalos. Y yo se lo dije riéndome, porque no fue, se lo dije riéndome, oiga, pero espere un momento, mi paz, usted viene y tira, y que cuidado te ministre el espíritu de Papá Noel, y usted estaba dando regalos. Y yo lo doy mensualmente. Bueno, listo, pero ¿quién es? No sé, la esencia o la imagen de dar regalos. Papá Noel, ¿sí o no? Y Papá Noel fue sacado a raíz de un tal San Nicolás que ayudaba. Y eso no es una obra social, ¿sí o no? Eso es una obra social. Entonces salen, o sea, yo dije, hay que ser coherente, le dije yo. Yo doy regalos en Navidad, yo celebro la Navidad, no como el mundo la celebra, pero yo esa época la aprovecho y la celebro de otra manera. Y estaba el otro pastor que decía que no es de Dios, que no es bíblica. Y yo le dije, y entonces otra persona intervino poniendo todo en balanza. Porque es que tú vienes y dices que no es bíblica la Navidad, listo. Y yo vengo, digo que sí es bíblica, y tú me sacas tus versículos y yo te saco los míos. Y entonces, ¿qué hace Dios? ¿A quién le va a dar la razón Dios? Pregunta. ¿Ah? Y ella ministra al mismo pueblo que yo ministro. Amén, iglesia. Por favor, sea equilibrado y punto. Y si su hermano se maquilla y usted no la critique, como dijo el pastor Nerio, usted no tiene que decirle a la que se maquilla guacamaya. Y la que se maquilla no le diga a la otra que no se maquilla cara pálida. Respetemos. ¿Y sabe cuál es mi frase al final? Mi frase al final, cuando hay a personas controversiales, aunque yo no lo dije esta vez, esperemos el día del juicio. Y cuando me estén juzgando a mí, te le pones al lado al Señor para ver si tú tenías razón. Porque hay cosas que son de forma y hay otras que son de fondo. Y las de fondo imagínate tú el que quiere conocer de Dios escuchándome a mí atacar la Navidad, que es bíblica y que ya pasó. Imagínate. Mira, no, eso es evangélico, ¿para qué yo voy a ser evangélico si esta gente es aburrida? ¿Me hago entender, iglesia? Yo no sé por qué me metí aquí, pero ya vamos a salir. Escúcheme. Estábamos hablando de la compasión, por eso entramos ahí. Hay que ser compasivos, perdón, y misericordiosos los unos con los otros. Tu hermano cayó, ¿qué dice la Biblia? Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú cometas el mismo error. Compasión. Y ahorita le voy a poner la cereza en el postre a esto, porque sé que me he extendido aquí una parte, pero quiero que usted comprenda bien esta palabra, manifestando las obras de Dios. ¿Ok? Entonces, esto me ocurrió con Sindri cuando iniciamos la iglesia, es porque hubo dos personas que me venían, la acusaban conmigo, por todo, por lo mínimo. Mire, ella no puede estar en el altar. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? Eso fue, pero impresionante. Y cuando a mí me dijeron un día, ella no puede estar en el altar, yo les expliqué, pero es que eso fue apenas empezando, es que ella no estaba en el altar. Ella atendió a los niños una vez. Yo hice una actividad y la puse a atender a los niños y no fue en el altar. Fue en el espacio acá lo que ella hizo. Les contesté yo porque yo no tenía por qué darle explicaciones, pero de igual manera ustedes me conocen como soy yo. Lo hice, ¿ok?
Pero ahí es donde está el tema. Considérate a ti mismo, no sea que tú caigas en el mismo error. Estas personas, una semanita pasó y estaban diciéndome ellas mismas, pastor, no nos sentimos aptas para estar en el altar. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y yo lo consideré. ¿Y quién dijo que por eso ustedes no van a estar en el altar? Usted me va a seguir en el altar. Usted va a cantar de nuevo y usted va a seguir sirviendo. Arregle la situación. El problema que tuvo fue un tema de conflicto. Arréglelo. Pero hay que tener mucho cuidado. O sea, yo no las traté. Ah, bueno, sí. ¿Ok? Las traté con la gracia y la misericordia de Dios. Lo mismo que con Sindri. ¿Ok? Y mira, ¿quién está en el altar hoy día? Y estas personas no están en el altar. Pero hay que ser compasivos y misericordiosos. Entonces, si yo te señalo a ti, tengo que tener cuidado porque yo puedo reincidir o caer en el error. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo puedo llevar a cabo esa obra? Trabajando por el reino en cualquier parte donde estemos. La compasión y la misericordia. Y aquí termino con todo esto que tengo aquí escrito. Jesús siempre tuvo una relación con el Padre. Escuche esto. Y esa es la clave del éxito de Jesús, porque Él hizo lo que el Padre le mostraba, con ejemplo. Y sin una relación íntima con Dios Padre, no podremos ser efectivos en la labor. En Mateo 5:48 Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Hay que ser perfectos como Dios. Y la perfección no quiere decir que tú no te equivoques, sino que te asemejes a Dios y que la gente vea en ti y diga, sí Señor, se parece a Jesús, aunque tengas errores y defectos. ¿Me hago entender? Hay que agradarle al Padre y vamos a recibir recompensa de Él. Mateo 6:1 dice que vuestra justicia no sea delante de los hombres, sino delante de Dios para que puedan recibir de Él recompensa. Algo más. Tenemos que tener comunión con el Padre en lo secreto. Mateo 6:6. Cuando ores, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es importante una relación con el Padre. Amén. Porque está escrito en Juan capítulo 3, versículo 16. Dígamelo. Que no sea la pastora. 3:16. Y ese versículo es más largo que el título de la prédica. Ay. Yo tiré el splash. Pero miren, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces es el Padre. Jesús, ¿qué vino a hacer? A restaurar nuestra relación con el Padre. ¿A quién le fallamos nosotros cuando pecamos? Al Padre. ¿A quién le fallaron Adán y Eva? Al Padre. Amén. Entonces Jesús vino a restaurar una relación con papá. Nosotros los padres somos los que le damos la identidad y la seguridad a los hijos. Ahora algunos dicen, yo no me crié con mi papá, yo tampoco, quiero que lo sepas. Pero el día que conocí a papá Dios, Dios trató eso conmigo en mi proceso de crecimiento, me dio identidad y ya no ando aburrido. Es que si mi papá hubiera estado conmigo, ya no estuvo. El tiempo no puede regresarse. Eso nada más lo hizo Superman en aquella película para salvar a Luisa Lane. Pero no puede regresar el tiempo. Entonces, por estar atrás, no avanzas, no alcanzas. Amén. ¿Cuánta gente? La pastora Joyce Meyer, tremenda mujer de Dios que tiene unas enseñanzas de la mente, de todo, unas enseñanzas de cómo hablar correctamente, cómo pensar. Su papá la violaba. Su propio papá, su progenitor. Y hoy día restaura gente, consuela gente, ayuda a gente, levanta gente. Porque tuvo un encuentro con papá. La identidad nos la da el Padre. La seguridad nos la da el Padre. Cuando yo
en mis procesos de crecimiento, Dios viene y me habla y me recuerda y me dice, cuando tú no estabas en Cristo, que tu papá no estaba contigo, entonces empezó a recordarme. Y me dijo, yo estuve contigo en todo esto, y empezó a recordarme. Y en verdad, no me perdí, no me desvié. Las drogas tocaron la puerta de mi vida. Ya, a punto bueno, ese no me tocó las puertas, pero las drogas, de pronto estar con una mujer, con una prostituta, estaba en un lugar de eso y un amigo no me dejó porque él tenía el dinero de los dos y no me dejó estar con una prostituta y empezó a recordarme, Dios, mira, de qué te libré, de qué te guardé, papá siempre estuvo allí contigo. Amén. Hasta el bachillerato, cuando mi mamá me graduó, ahí estuvo papá contigo. Dios estuvo allí. Amén. Entonces quiero, iglesia, que entiendas que una relación con el Padre Celestial te va a llenar los vacíos, te va a quitar las dudas, aún en medio de la incertidumbre, porque eso es lo que da el Padre, una seguridad al Hijo que no te imaginas. Amén. Pero es importante esa relación con el Padre. Y miren, ya para ir finalizando, perdonar como el Padre perdona. Mateo 6:14 dice, si perdonas a los demás, serás como tu Padre que está en los cielos. Así como Él perdona, perdona tú. Por eso yo no justifico el resentimiento desde ningún punto de vista, ni conmigo ni en otros. Porque papá no justifica. Mateo 6:14. Solo el Padre es revelado por medio de Jesús. Mateo 11:27. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no han conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, manifestar las obras de Dios radica en tener una identidad con el Padre. Es cierto que la ausencia de papá o de mamá genera en los jóvenes o en la persona una rebeldía. ¿Ya? Pero joven que estás aquí, esa rebeldía no es tiene una causa, pero no es justificada. Amén. Ten un encuentro con el Padre y vas a ver todo lo que va a cambiar tu vida. Jesús reveló al Padre. El amor del Padre Celestial te tiene que ser revelado. Y tú lo puedes buscar en oración. Tú le puedes decir a Dios, revélate a mí. Mi esposa se leyó un libro no cristiano que se llamaba Milagros que se cumplen. ¿Y saben qué pasó? Una señora se quedó sin casa y llegó a la inmobiliaria con la inmobiliaria cerrada. No sé, al encargado se le metió, hicieron llamar al gerente, porque ella dijo, Dios me dijo que yo mañana voy a dormir, que yo esta noche voy a dormir en mi casa. Eso es de todo el libro, eso es lo que me quedó que tú me leíste. Y ella creyó por esa situación, ella confió y creyó, y ella dijo, mi amor, cuando nos casemos no vamos a ir a pagar arriendo, sino a nuestra casa, y nos fuimos a vivir en nuestra casa. Perdón, pero esta mujer viene y le dice a este hombre, Dios me dijo que yo voy a dormir en mi casa esta noche y él nunca me ha quedado mal. Y esa señora durmió esa noche en su casa. La inmobiliaria, su esposo era un borrachón y tenían poquita plata, pero esa noche durmió en su casa. Ahora, si le pasó a ella eso, que no tiene el conocimiento del evangelio, porque es un libro secular y no son historias inventadas son historias reales. ¿Cuánto más tú y yo no vamos a tener una identidad de padre? Entonces, cuando la gente ve a un cristiano pelando el cobre, nos critican y nos tachan, pero ahí está el problema. No hay comunión con papá. Eso es lo que Dios me reveló en esta mañana, o me habló esta mañana, ya eso está revelado, ¿verdad?
Pero para ti me habló Dios y me dijo, tienes que tener una identidad con papá. Porque tienes la necesidad de estar ra. ¿Por qué tienes la necesidad de estar tas? Para el cristiano no es justificable, teniendo a papá, pelar el cobre. Te puedes equivocar. Yo no te estoy diciendo que no. Pero es que la gente cuando dice, mire, y eso que es cristiano, es porque no estamos reflejando a papá. Porque papá es perfecto. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, miren, hay que ser adorador del Padre. Eso lo habló Jesús a la mujer samaritana. Jesús hizo la voluntad del Padre e hizo las obras del Padre, que está en Juan 5:36. Con esto termino, iglesia. Amén, con esto termino. Pero quiero que hoy nos vayamos de aquí a buscar la identidad de papá. Eso es suficiente para tú vivir la vida. Pero estamos hablando de manifestar las obras de Dios. Jesús manifestó las obras de Dios. Pero Jesús, cuando manifestó las obras de Dios, Jesús siempre decía, yo vine a glorificar al Padre. Yo vine a hacer lo que el Padre me mandó. Y los fariseos no entendían y lo criticaban, pero los otros sí entendían, este vino de Dios. Este vino de Dios. Nicodemo le dijo, ninguno puede hacer las obras que tú haces si no vino de Dios. Entonces quiero que sepas que lo que nosotros manifestamos en el mundo tiene que venir de Dios Padre. Colócate sobre tus pies. No, colócame. ¿Cómo volver a ti? Gracias, Señor. Cierre sus ojos. Iglesia, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. No se me distraiga que ya estamos ministrando esta palabra para quienes están allí conectados. Cierra tus ojos, por favor. Y solo voy a pedir por estos minutos bastante quietud, porque el Espíritu Santo en estos momentos así, sí necesita quietud. Gracias, Señor. Yo solamente te voy a decir estas dos cosas. Tienes que manifestar las obras de Dios, del Padre, pero ellas están sujetas, ellas están ligadas a una íntima relación y conocimiento del corazón del Padre. Si el día de hoy tú tenías de excusa, es que yo no viví con mi papá, es que si mi papá hubiera estado conmigo, es que si mi papá me hubiera ayudado, ya deja eso de lado, porque no te está dejando avanzar, porque no te está dejando crecer, porque ni siquiera te está dejando acercarte a buscar a Dios. Y esto se lo quiero decir a alguien aquí que ha estado excusándote con eso. Eso no te va a dejar crecer. Y todos los sueños que tú tienes, papá es el único que te los puede hacer cumplir. Yo recuerdo un video muy motivacional que muestra a un atleta que le dio como un calambre fuerte o un desgarre, pero no dejó de seguir avanzando en la carrera, y el papá se bajó de la grada y lo tomó y lo ayudó a llegar a la meta. ¿Y saben qué? Se ganaron todo el aplauso y la ovación del estadio, más que el que llegó primero. Y en esta mañana yo quiero que tú te vayas de aquí a tener una relación con el Padre de amor. Todos
cometemos errores. Todos cometemos equivocaciones. Pero lo maravilloso del Padre es que ese Padre siempre, siempre, siempre está para recibirnos y levantarnos y continuar adelante. Y cuando Él hace eso, cobramos identidad. Y eso hace que los errores se minimicen. El hijo pródigo, en su rebeldía, le dijo al padre: me voy de la casa, quiero vivir mi vida como yo quiera. Y terminó regresando a casa de papá, porque se dio cuenta que el padre era el que le daba seguridad, protección, provisión e identidad. Terminó comiendo comida de cerdo, de ser alguien que comía banquetes. Pero regresó al Padre. El Padre lo recibió, lo volvió a bañar y a limpiar, lo vistió de nuevo y le dio un anillo en su mano, calzado en sus pies. Yo te aseguro que el hijo pródigo, a muchos jóvenes de su época, si eso estuviera escrito, te aseguro que el hijo pródigo a muchos jóvenes de su época y personas les dijo: es mejor estar con el Padre. Y en esta mañana Dios Padre te dice: quiero darte mi identidad, quiero darte mi seguridad, quiero darte mi protección. Y que tú camines en esta vida con una tranquilidad y una seguridad en todas las cosas. Miren, la seguridad que me ha dado Dios Padre a mí, ni en los lugares donde me han menoscabado, me han tenido en poco, ni con mucha gente que es normal en la naturaleza del hombre, que no haya creído en mí. Dios me dio una seguridad que es lo que me ha permitido seguir y que no me afecte ni los señalamientos, ni los menosprecios, ni las traiciones. Y te voy a decir por qué no me afectan. Yo solo quiero que escuches. El Espíritu Santo está ministrando el corazón y te voy a decir por qué. Porque yo no critico a otro y ni juzgo a otro, sea ministro, sea oveja, sea quien quiera. ¿O por qué lo dejé de hacer? Porque yo me acuerdo que yo también fallo. Porque yo también me acuerdo que yo también me equivoco. Entonces eso, papá me dio una seguridad y me dijo: no juzgues ni señales. Mira todo lo que yo te he perdonado. Mira todo lo que yo te amo. Entonces eso es lo que me hace que si otro cae, no lo juzgue. Que si otro se equivoca, no lo señalo. Porque venimos de un mismo Padre. Y Él simplemente quiere establecer esa identidad en cada uno de nosotros. Y te digo algo más. Gracias, Espíritu Santo. Esta prédica se llama Manifestando las obras de Dios Padre. Pero el Espíritu Santo me está diciendo: cuando la gente cobra la identidad del Padre, wow, tremendo, ni siquiera vas a hacer algo y la gente va a ver es la obra del Padre en ti. Así que permite que el Padre haga una obra en ti. Permite que Dios Padre obre en ese corazón. Gracias, Señor. Y el Espíritu Santo me está diciendo en esta hora algo. Y está en Romanos 8:14. Porque no nos ha dado Dios espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción
por el cual clamamos Abba Padre. Y Él me está diciendo que en esta hora Él está, el Espíritu Santo, haciéndote saber que eres hijo. La adopción del Padre la está colocando sobre ti. No es la adopción que conocemos, que un hijo que no parimos y él no pudo tener hijos, lo adopta en el bienestar. No. La adopción de hijo de Dios tiene que ver con ser que somos engendrados hijos de Él. Y Él te ha engendrado hijo e hija. Gracias, Espíritu Santo. Y me dice que te diga otra cosa. Y lo dice Romanos 8:16. Y te voy a regalar estas tres citas. Romanos 8, 14, 15 y 16 te hablan de esto, del Padre. ¿Saben qué dice Romanos 8:16? Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora permite, si no sientes la adopción de padre, es como aquí, hay algunos aquí que tienen su padre o su madre y dices, esa es mi madre, ese es mi padre, y te sientes su hijo, su hija. Si tú no permites que el Espíritu Santo en ti coloque esa convicción de adopción, no puede ocurrir lo que dice el versículo 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y en esta mañana, que está haciendo el Espíritu Santo, está plantando esa identidad de hijo de Dios, y Él mismo te va a dar testimonio. Porque hay gente que es más segura que otra en todo lo que hace, en las decisiones que toma. Porque hay gente que no duda al hacer las cosas por causa de la identidad que tienen con el Padre, por causa de que saben que cuentan con la ayuda del Padre. Por eso nosotros, mi persona, ha seguido adelante en muchas cosas, porque tengo una identidad con el Padre. Porque he visto el amor, la consolación y la ayuda del Padre, y por eso he seguido hacia adelante. Así que en esta mañana, en esta hora, el Señor quiere restaurar esa imagen del Padre. Y te repito nuevamente, para manifestar las obras de Dios Padre, es importante tener una relación y un conocimiento del amor de ese Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque a partir de hoy salen de aquí hijos e hijas con identidad de reino, con identidad del Padre, a manifestar las obras del Padre en ellos. Yo quiero que usted repita después de mí, como siempre lo hacemos cuando predicamos, porque cada vez que yo te digo que repitas, es para que de tu propio corazón y por tu propia boca salgan palabras que afirmen lo que has recibido. Así que en esta hora repita después de mí, y quiero que lo haga toda la congregación con la fe y la seguridad, y diga: Padre. Vamos, pero dígalo con la seguridad que tiene un padre. Padre, hoy recibo tu espíritu de adopción, por el cual puedo clamar: Abba, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy dejo de lado todo aquello que me había robado tu identidad en mi vida. Diga: hoy me revisto de la identidad
de hijo de Dios que tú me diste cuando acepté a Cristo. Dígale: Padre, a partir de hoy voy a conocerte más íntimamente, a tener comunión contigo, porque necesito manifestar tus obras. Y diga: Señor Jesucristo, ayúdame a manifestar lo de Dios Padre como tú lo hiciste. Espíritu Santo, entiendo que yo no puedo manifestar la obra del Padre si tú no estás en mí. Por lo tanto, te recibo. Lléname, tómame, úsame y úngeme para manifestar las obras del Padre. Diga: a partir de hoy voy a reflejar el amor del Padre, la gracia del Padre, la seguridad del Padre a todo aquel que no tiene identidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, yo, sabes, en los brazos de papá esa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya.